Muy buenas noches. Nada más cierto que el movimiento de la historia. Nada más incierto que anticipar su velocidad, predecir su dirección o calibrar su impacto. La historia se mueve, sí, pero es sumamente difícil trazar su itinerario. Quizá tan complejo es llegar a percibir en su momento los grandes saltos de la historia. 1991 nos ha ofrecido ese raro y maravilloso privilegio. Los hombres y las mujeres del mundo hemos sido a un tiempo testigos y protagonistas de cambios fundamentales que han alterado de raíz estructuras políticas, geográficas e ideológicas que parecían inmudables. Alguien ha dicho que en este 1991 que se va, lo increíble se volvió historia. Así parece haber sido. 1991, cuando la historia tiene prisa. La historia se mueve, vaya si no. Hoy, cuando no termina la discusión sobre el viaje de un aventurero genovés que hace 500 años dio pie a un imperio en donde no se ponía el sol, hoy día iniciamos el examen de la disolución de otro imperio del siglo XX. La historia tiene prisa. Hace algunos años se decía que Europa era un continente aquejado de una enfermedad llamada euroesclerosis. Hoy Europa está en cambio. Por un lado avanza hacia la unidad total y por otro es escenario del desmembramiento de naciones y el surgimiento de nuevos países. La historia tiene prisa. No hace mucho tiempo América Latina parecía ser una región en el olvido. Hoy Latinoamérica resurge del estancamiento y la inflación y avanza con pasos seguros hacia una integración que trasciende los discursos. América Latina pone manos a la obra para alcanzar sus buenas intenciones. La historia tiene prisa y así la vivimos en 1991. Año de libertad y de traición. Año de triunfo y de fracaso. La situación jurídica año de actual decisión y titubeo. Año de exploración y del color. Año del magnicidio y el volcán. Eso y más ha sido este año que se va. Año de militares y estadistas. Año de la esperanza y un eclipse. Año de fuego y de tormenta. Un rumbo nuevo y un nuevo amor. Eso y más ha sido 1991. La historia tiene prisa. Esta noche lo invito a que me acompañe a recordar con la fuerza del corazón los acontecimientos que dieron forma, fondo, textura al año que se va. 1991. La historia tiene prisa. La historia se mueve con desbocada prisa a fin de cumplir el objetivo de liquidar a uno de los grandes imperios que jamás se han visto. En cosa de semanas, la poderosa, ominosa, misteriosa Unión Soviética se sumerge en las aguas turbias del pantano de su propia podredumbre en un naufragio absoluto, total e irreversible. Mikhail Sergeyevich Gorbachev dibuja el contorno de un personaje finalmente trágico.
Rostro de la noticia en 1991, Mikhail Gorbachev. No será el hombre que conduzca a su pueblo a la tierra prometida. La odisea de Gorbachev se mide en 7 y no en 40 años. El hombre que puso fin a la Guerra Fría, el que abrió el muro de Berlín, aquel que hizo posible un mundo más seguro, que promovió el desarme, el que reconoció su derrota en Afganistán, el libertador de Europa del Este, el hombre que buscó el cambio de la perestroika y la dignidad de la glasnost, el hombre que fundamentalmente quiso influir para bien. Mikhail Gorbachev es hoy y para siempre un rey sin reino, presidente sin nación, figura que oscila entre la incomprensión y la impopularidad, figura de dimensión histórica pero que ahora carece de relevancia práctica alguna. Mikhail Gorbachev pasa sus vacaciones de verano en medio del lujo que Crimea reserva a los jerarcas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es el 19 de agosto. Esa tarde, una colección de 8 individuos intenta dar un golpe de Estado para restablecer la línea dura del control, la represión y la disciplina. Los 8 pertenecen al círculo íntimo de Gorbachev y por ello merecen el calificativo de traidores. Pero también hay que agregar la calidad de ineptos e inoportunos. Los golpistas integran un comité de administración del estado de emergencia que al cometer innumerables desatinos se autocondena al fracaso. Recordando las palabras de Napoleón, aquello fue, más que un crimen, una tontería. No queda claro si Gorbachev se vio en peligro de perder la vida, pero la imagen que transmite al volver a Moscú es la de un hombre que ha perdido no solo un impulso, sino el hilo del mando. En un mundo de imágenes, la que proyecta Gorbachev supone un presagio funesto. A lo largo del año, las repúblicas que integran la Unión Soviética se pronuncian con voces inequívocas por la separación, la autonomía, la independencia. La represión desatada en enero por Gorbachev contra Lituania, con saldo de 2 docenas de muertos, no impide que meses más tarde las 3 repúblicas bálticas, Lituania misma, Estonia y Letonia, proclamen y alcancen sus independencias, rápidamente reconocidas por la comunidad internacional. En junio, un acontecimiento fundamental. Boris Yeltsin, hombre que fue figura del Partido Comunista, hombre que fue alcalde de Moscú, hombre que fue aliado y luego enemigo de Gorbachev, Boris Yeltsin alcanza la presidencia de la República Rusa en elecciones generales secretas y directas. Esa es la clave. A diferencia de Gorbachev, que jamás ha sido electo para nada, el sufragio en favor de Yeltsin confiere al imponente siberiano a un tiempo razón e imperativo legítimos para avanzar en sus propuestas políticas. Los golpistas de agosto retienen durante 3 días a Gorbachev en la costa del Mar Negro. Simultáneamente, frente al avance de los tanques que ruedan con estruendo rumbo al Kremlin y sobre las principales avenidas de Moscú, se yergue en oposición un escudo humano encabezado por el presidente Yeltsin. Imagen de la noticia en 1991. Boris Yeltsin arenga a la multitud encaramado en un blindado cuya misión, destruir el Parlamento ruso, se ha transformado por la alquimia de la historia en el podio y plataforma que harán posible el surgimiento definitivo de Boris Yeltsin como líder de un nuevo país. La historia no premia las intenciones, pero es juez severa de los resultados. Así con Mikhail Gorbachev, que de acuerdo a los expertos desperdició sus recursos políticos en reformas de medias tintas al sistema económico soviético, cosa que finalmente propició su caída. Solamente en los primeros 6 meses de 1991, el Producto Bruto en la Unión Soviética se encogió en 10%, mientras que los precios se multiplicaron por 3 y hasta 400%. La inflación y el caos económico llevaron al pueblo soviético primero al desencanto y luego al repudio de Mikhail Gorbachev. Gorbachev admite públicamente que el más grande de sus errores fue haber perdido el control de la situación financiera. Y es que,
Como producto del estalinismo, Gorbachov no aprende a pensar de otra manera. Es incapaz de comprender las sutilezas que en términos económicos significan el gasto, los impuestos, la política monetaria, las tasas de interés, la oferta, la demanda, la competencia. Armado con estadísticas que son mentira, dispara al blanco con puntería de ciego. Antes de Gorbachov, la Unión Soviética deparaba a sus habitantes una vida más protegida desde el punto de vista de bienestar social, a cambio, es cierto, de ausencia total de libertad. Gorbachov hizo posible la libertad, pero de hecho precipitó el deterioro económico de su país. La población percibe una situación a la que sus dirigentes, privilegiados, son impermeables. El rublo no vale nada, los bienes se vuelven cada día más caros, las colas se prolongan para conseguir cualquier cosa, se afianza una psicología de la escasez, seguida de compras de pánico. Estantes vacíos dan al traste con la credibilidad de Gorbachov. Años antes, la campaña contra el vodka siembra la irritación y el malestar entre los trabajadores, cuya productividad desciende al tiempo que aumenta la resistencia a cualquier iniciativa de cambio. Florece el mercado negro, la economía subterránea, los mercados paralelos y una mafia vinculada al aparato burocrático que vuelve miserable la vida cotidiana de todos aquellos que en cambio pueden gritar en libertad y elegir a quienes les guste para que rija sus destinos, como en efecto han hecho con el nuevo líder Boris Yeltsin. El descontento se expresa en las elecciones a mitad del año, un símbolo. Los habitantes de Leningrado votan por rebautizar a la ciudad con su nombre prebolchevique, San Petersburgo. Se discute la posibilidad de mover el cadáver de Lenin del mausoleo que ocupa en la Plaza Roja para reinhumarlo en provincias al lado de su madre. El fracaso del golpe en apenas 3 días permite a Gorbachov retomar el poder en un país que ya no es el mismo y ya no es suyo. El mismo día en que Gorbachov regresa a Moscú, Boris Yeltsin suprime en el Parlamento ruso la bandera de la hoz y el martillo. A la mañana siguiente, un desconcertado Gorbachov acuerda con Yeltsin la sustitución mutua de poderes en caso de incapacidad de alguno de ellos. 24 horas más tarde, Gorbachov dimite como secretario general del Partido Comunista, prohíbe sus actividades y ordena su disolución. La historia tiene prisa. No existe mayor símbolo de la opresión criminal del comunismo que la estatua de Félix Dzerzhinsky, creador de la KGB, la policía secreta. Una multitud está de fiesta cuando 2 enormes grúas bajan la efigie de su pedestal. Gorbachov suprime la constitución de la Unión Soviética y se empeña en construir una unión de estados bajo un espacio económico común. Las repúblicas titubean y solo 8 son favorables a la idea. Al tiempo, se ha perdido todo control de la situación. La autoridad del centro, de Moscú, ha desaparecido. Tal es así que el 29 de noviembre el Banco de Comercio Exterior suspende la venta de dólares. Horas más tarde el Banco del Estado congela todos los pagos, señalando que en efecto se queda sin dinero y que no hay para pagar los sueldos. A la mañana siguiente, frente al colapso de los bancos estatales, Boris Yeltsin se hace con el control económico de la Unión Soviética. 10 días después, 3 repúblicas eslavas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que en conjunto representan más del 80% de la población, la superficie y la riqueza de la Unión Soviética, 3 repúblicas eslavas se declaran fundadoras de la Comunidad de Estados Independientes y proclaman la muerte de la Unión Soviética. De inmediato Gorbachov promete renunciar si las otras repúblicas apoyan el acuerdo de Minsk, promesa que se ve obligado a cumplir 2 semanas más tarde por la noche del día de Navidad. Ha ganado la línea de la desmembración del país. Un gran estado dejó de existir. No lo puedo aceptar ya que en ello veo grandes peligros, advierte Gorbachov. Minutos después, la bandera de la hoz y el martillo que ondeó durante 69 años desde los más altos tejados del Kremlin es arriada para siempre del gran mástil que ahora luce los colores de la República Rusa. Rostro de la noticia en 1991, Boris Yeltsin. El presidente ruso hace posible una transición digna para Gorbachov, a quien se asigna pensión, alojamiento y sirvientes. La Rusia de Yeltsin se declara responsable de los compromisos internacionales de la vieja URSS. El gatillo nuclear queda en manos de Yeltsin, así como un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cabeza de la Confederación de Naciones Independientes,
Yeltsin anuncia la liberación total de los precios a partir del 1 de enero de 1992. Con ello, Yeltsin dará el primer paso en un campo de minas. El destino le ha impuesto la tarea de reparar a un conjunto de países pobres, arrasados, desconcertados, que aún no llegan a comprender qué ha sucedido o qué va a suceder. La historia ha dado su veredicto respecto a Mikhail Gorbachev. Abre ahora el expediente que corresponde a un hombre llamado Boris Yeltsin. Al culminar 1991, finaliza también la primera mitad del periodo de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo a los expertos, los cambios económicos y políticos de los últimos 3 años constituyen una ruptura con el pasado. Partidos políticos y ciudadanos dan un viraje definitivo hacia la democracia, al tiempo que el gobierno impulsa las transformaciones que reclama el ritmo de la historia. 10 partidos políticos presentan 11.700 candidatos que disputan 500 escaños de la Cámara de Diputados, 32 asientos en el Senado, gubernaturas en 7 estados, legislaturas en media docena de entidades, más de 200 presidencias municipales y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. El domingo 18 de agosto se produce una elección pacífica, con mínimas quejas de la oposición y con una alta participación. Un nuevo Código Federal Electoral pasa airoso su primera prueba. El nuevo Instituto Federal Electoral se conduce con eficiencia. El nuevo Tribunal Federal Electoral resuelve imparcialmente las impugnaciones. El nuevo padrón electoral registra más de 37 millones de mexicanos que reciben nuevas credenciales para votar en casi 80,000 casillas, 30,000 más que en 1988. Encuestas de opinión realizadas antes de las elecciones encuentran que los mexicanos se sienten orgullosos de serlo, que la sociedad confía en su futuro. Los sondeos registran una elevada popularidad del presidente Salinas, que al pasar de 68% en 1988 a 82% en 1991, se interpreta como un sólido respaldo a su programa de gobierno. Los pronósticos se cumplen en las urnas. Recuperación del Partido Revolucionario Institucional. En 1988 recibe el 51% de los votos frente al 63% de 1991. Hay un ligero crecimiento electoral del Partido Acción Nacional y una caída del Partido de la Revolución Democrática. De los 23 millones de votos válidos, el PRI recibe algo más de 14 millones, el PAN gana 4 millones y el PRD obtiene algo menos de 2 millones. Algunos analistas estiman que el momento electoral fue favorable para el PRI. El índice inflacionario, que en 1988 alcanzó el 150%, se coloca ahora en menos del 20%. Después de una larga etapa de estancamiento, la economía ha crecido ahora a cerca del 5% anual. Hay que añadir que el Programa Nacional de Solidaridad, que con recursos cercanos a los 5 billones de pesos, combate los costos sociales de la crisis y de la transformación modernizadora para elevar el nivel de vida de los grupos más pobres que no pueden esperar que las políticas económicas rindan plenos frutos. Otras comparaciones importantes. Si en 1988 el PRI no obtuvo mayoría absoluta en 7 estados, en 1991 lo logró en todos menos el Distrito Federal. Hace 3 años, el Partido de la Revolución Democrática obtuvo mayoría de votos en 5 estados. En 1991 no obtiene mayoría en entidad alguna. En 1988 el PRI alcanzó 260 escaños en la Cámara de Diputados. En las elecciones de 91 obtuvo 320, lo que haría posible, como se vio más tarde, modificaciones a la Constitución política para profundizar la reforma del Estado. En las elecciones votó alrededor del 65% de los empadronados, con lo que se abatió el abstencionismo. La elevada participación en una elección intermedia es vista como una expresión de confianza en la reforma política y en la organización de las elecciones. Los comicios en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí acaparan la atención nacional. En ambos casos fueron elecciones reñidas, en las que las fuerzas de la oposición obtuvieron porcentajes considerables de votos y movilizaron a la población antes y después del 18 de agosto.
Los resultados fueron impugnados inmediatamente y en ambos estados, conflictos electorales se transformaron en conflictos políticos. Ramón Aguirre Velázquez alcanza el triunfo y es declarado gobernador electo de Guanajuato. Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, encabeza grandes manifestaciones de protesta que abren la posibilidad a un escenario de violencia. Ante ello, el señor Aguirre presenta su renuncia. Carlos Medina Plasencia, exalcalde de León y miembro del Partido Acción Nacional, es designado gobernador interino. En San Luis Potosí, Fausto Zapata Loredo, candidato del PRI, triunfa en las elecciones y toma posesión como gobernador. Una coalición opositora encabezada por el señor Salvador Nava emprende movimientos de resistencia civil que hacen la vida imposible al señor Zapata. Militantes navistas cierran accesos en carreteras federales y el doctor Nava emprende una marcha a pie rumbo a la Ciudad de México. El impacto de este movimiento en la opinión pública nacional e internacional resultaba gravoso, por lo que el señor Zapata presenta su renuncia. Gonzalo Martínez Corbalá, exdirector del Infonavit, asume la gubernatura de San Luis Potosí. De acuerdo al analista Jaime Sánchez Uzarrey, las rectificaciones en Guanajuato y San Luis Potosí ofrecen una lección clara. El gobierno de la República no quiere, ni puede, asumir los costos de escándalos electorales. Rostro de la noticia en 1991. Rufino Tamayo. Nace con el siglo y a los 91 años muere en la Ciudad de México uno de los grandes pintores del siglo XX. Siempre vigente y alerta a lo largo de sus tiempos, dueño de su pensamiento, la obra de Tamayo penetra en los misterios del color y en el enigma de la forma. Oriundo de Oaxaca, fiel a su espejo diario, Rufino Tamayo alcanza dimensión universal. El campo es el ámbito de la nación en donde el cambio es más apremiante. Con esas palabras se inicia el texto de la iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución que el presidente Salinas de Gortari somete a la consideración del Congreso. El campo exige una nueva respuesta. El presidente advierte que no podemos acudir a las respuestas del pasado, rebasadas frente a nuestra circunstancia. El campo exige una nueva actitud y una nueva mentalidad. El presidente agrega, debemos reconocer que culminó el reparto de la tierra. La población crece, la tierra no. 1 de cada 4 mexicanos vive en el campo, pero en conjunto genera menos del 10% de los ingresos. El reducido tamaño de las parcelas, el minifundio, ha llevado a los campesinos al estancamiento, al deterioro técnico, a producir poco, a la pobreza, en una palabra. La propuesta del presidente reconoce el problema y busca solución. Trata de ver las cosas como son y llamarlas por su nombre. La producción agropecuaria en todo el mundo es cada día más compleja y requiere de escalas adecuadas y formas de organización más grandes. No podemos quedarnos atrás, advierte el presidente. Por ello, la reforma contempla permitir la participación de sociedades por acciones en la propiedad y producción rural, regulando extensiones y número de socios. Asimismo, la ley permitirá a los ejidatarios convertirse en propietarios de sus parcelas y venderlas o no, según consideren conveniente. Los mecanismos de asociación contemplados en la ley permitirán crear grandes unidades de producción y al mismo tiempo mantener los títulos de propiedad sobre la tierra o la sociedad en muchas manos. Se atiende asimismo al problema de la inseguridad de la tenencia de la tierra que padecían lo mismo ejidatarios y pequeños propietarios. El fin del reparto agrario y la propiedad digital elevada a rango constitucional otorgarán el marco jurídico indispensable para propiciar la inversión, la capitalización del campo. Un aspecto central de la reforma está en que le otorga al ejidatario la libertad de decidir sobre su condición. Suprime la tutela del Estado y la burocracia sobre los campesinos. En otras palabras, lo deja en libertad de continuar o modificar su modo de vida. La gran reforma agraria de 1991 tiene una importancia capital para el futuro de México. La solución a los problemas del campo no será automática ni mucho menos inmediata, pero se ha dado un paso trascendente e indispensable. Hace posible que las leyes se correspondan con la realidad. México avanza por los senderos de la congruencia. Comienzan a romperse ataduras que nos llevaron a callejones sin salida. Se vean libres de
El Partido Revolucionario Institucional presenta en el Congreso una iniciativa para modificar 5 artículos de la Constitución con objeto de dar un nuevo enfoque a la relación del Estado y las iglesias. El presidente Salinas afirma en su tercer informe de gobierno que se trata de reconciliar la secularización definitiva de la sociedad con la efectiva libertad de creencias, que constituye uno de los derechos humanos más importantes. 460 diputados de un total de 500 aprueban la iniciativa que confiere a las iglesias personalidad jurídica y a las que el Estado reconoce como asociaciones religiosas. Se otorga el voto a sacerdotes y demás ministros de los cultos. Las agrupaciones religiosas podrán dedicarse legalmente y sin temor alguno a la enseñanza, obligándose a respetar los planes de estudio que requieran las autoridades. Peregrinos y feligreses estarán protegidos por la ley para realizar manifestaciones de culto público fuera de los templos. Se reafirma la separación entre el Estado y las iglesias. Se establece un Estado laico e iglesias dedicadas a quehaceres espirituales. Las iglesias tendrán la capacidad de tener propiedades y patrimonios propios. Rostro de la noticia en 1991, el de usted y el mío y nuestros antepasados, cuya densidad histórica y talento plástico sorprenden a millones de personas en los Estados Unidos. La exposición México Esplendores de 30 siglos conmemora la riqueza artística creada en México durante 3,000 años. Más de 450 esculturas, pinturas y objetos procedentes de museos y colecciones privadas de México, Estados Unidos y Europa ilustran una visión panorámica y sin paralelo de la cultura mexicana. En el Museo Metropolitano de Nueva York, en el Museo de Arte de San Antonio, en el Museo del Condado de Los Ángeles, el público norteamericano tiene la oportunidad de descubrir o reconocer el carácter, el arte y la historia de su vecino del sur, México. Al conocernos mejor, México y Estados Unidos estarán en condiciones de comprenderse mejor. La exposición, patrocinada por la Fundación Amigos de las Artes de México, surge de una época de renovada concientización sobre la importancia de la herencia cultural de México. La historia tiene prisa. La Gran Guerra de 1991 se presenta, anunciada, en el Golfo Pérsico. El 17 de enero, ejércitos aéreos y navales de una coalición multinacional desencadenan una lluvia de bombas sobre el territorio de Irak. Seis meses antes, el dictador iraquí Saddam Hussein invade y anexa el Emirato de Kuwait. El líder iraquí es incapaz de comprender que el nuevo orden internacional que auspician Estados Unidos y la disminuida Unión Soviética, el nuevo orden vuelve inaceptable la invasión de un país por su vecino, y más aún cuando el vecino cuenta con el 10% del petróleo del mundo. Saddam Hussein se juega el monte, seguro de que Kuwait, con todo y todo, no constituye un motivo de guerra para los Estados Unidos. En consecuencia, considera que toda advertencia es retórica. Desoye resoluciones de Naciones Unidas que demandan el retiro de sus tropas. Ignora repetidas advertencias del presidente de los Estados Unidos. Desdeña los oficios del secretario de las Naciones Unidas y rechaza contactos con el secretario de Estado Baker de los Estados Unidos. Saddam Hussein no alcanza a percibir que una coalición de fuerzas militares de 30 países se alinea en su contra. Más de 1 millón de soldados equipados con los más avanzados instrumentos de combate. A menos de 2 días vencido el ultimátum de Naciones Unidas para que Irak abandone Kuwait, la coalición desencadena una operación denominada Tormenta del Desierto, un choque que Irak promete será la madre de todas las batallas. El mundo es testigo de una nueva manera de hacer la guerra. Tropas iraquíes formadas por jóvenes que cumplen reclutamiento compulsivo pueblan ríos de trincheras a la espera de un ataque de frente que jamás se produce. En cambio, los ejércitos de la coalición desarrollan una estrategia que desde los cielos utiliza la electrónica, el entrenamiento, la velocidad y la coordinación para demoler radares y defensas iraquíes con puntería escalofriante.
El mundo sigue la guerra día a día, minuto a minuto por la televisión. Los aviones lanzan proyectiles y registran en video los resultados. Imágenes contundentes, frías, objetivas, que exhiben con precisión la destrucción de puentes, tanques, edificios, aviones, barcos y toda suerte de objetivos militares. 39 días de campaña aérea son suficientes para hacernos, si no expertos, sí conocedores de una lingüística del nuevo armamento. El cohete Tomahawk, el avión invisible, el helicóptero Apache, el radar AWACS, el Tornado británico, los cohetes Scud y los Patriot. Bombas y más bombas llamadas inteligentes que vuelan y giran y atinan en tal forma que penetran edificios por los tubos del aire acondicionado. Rostro de la noticia en 1991, Norman Schwarzkopf. A los 56 años de edad, general de infantería, Norman Schwarzkopf encuentra el momento de su destino. Es el hombre que cumple la tarea de llevar 500.000 de soldados norteamericanos, más otro tanto de la coalición con sus equipos, alimentos y agua, al desierto de Arabia Saudita para montar el contraataque. Obeso, enérgico, fotogénico, cara de niño, Norman Schwarzkopf conduce en los últimos 4 días de la guerra una operación por tierra que junto con tropas de Francia y de Gran Bretaña envuelve en un gancho desde el oeste a las tropas iraquíes que huyen presas del pánico. Los expertos comparan la estrategia de Schwarzkopf con aquella del Alamein en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes fueron finalmente derrotados en el norte de África. Rostro de la noticia en 1991, Colin Powell. El jefe del Estado Mayor Militar norteamericano conserva en todo momento una cierta elegancia natural que esconde un puño de hierro bajo el que se coordinan con eficiencia las fuerzas de la tormenta del desierto. El resultado, apenas 90 soldados norteamericanos muertos y entre 100.000 y 300.000 soldados iraquíes pierden la vida en 43 días de guerra. Elemento clave de la estrategia del presidente de los Estados Unidos, la participación casi absoluta de países árabes en la coalición militar. Para romperla, Saddam Hussein ataca a Israel. 39 cohetes de manufactura soviética conocidos como Scuds caen sobre territorio de Israel en las primeras semanas de la guerra. La población se ha preparado para lo peor y tiene a mano máscaras contra gases químicos que Saddam Hussein ha prometido enviar contra Tel Aviv y Haifa. Si bien el ataque químico no ocurre, las explosiones de los cohetes producen considerable daño físico, humano y psicológico. En apoyo a su aliado, Estados Unidos coloca en Israel baterías de misiles llamados Patriot, capaces de destruir otros cohetes en pleno vuelo. Víctima de la agresión iraquí, Israel prefiere no responder, consciente del objetivo general de mantener la coalición político-militar contra Saddam. A punto de terminar la contienda, los grupos chiitas en el sur de Irak y los kurdos en el norte del país creen entender que los aliados les han dado luz verde para terminar el trabajo y eliminar a Saddam Hussein. Pero los generales iraquíes conservan todavía casi intactas las unidades de la Guardia Republicana que permanecieron a refugio durante los bombardeos aliados y que se muestran, frente a un enemigo de poca monta, eficaces en la represión y el genocidio de los sublevados. Alrededor de 2 millones de kurdos que, como iraquíes, han perdido ya una guerra, sufren una segunda derrota y en pocos días huyen hacia las montañas de Turquía y de Irán, aterrados por la ferocidad de las tropas de Saddam. Acusado de haber inducido a los kurdos a montar la rebelión para luego darles la espalda, el gobierno de los Estados Unidos organiza una enorme operación de rescate de cientos de miles de hombres, mujeres y niños que, heridos y hambrientos, corren peligro de muerte entre las piedras y la nieve. Saddam Hussein descarga su ira contra los indefensos. Aviones y helicópteros atacan con napalm y los tanques por tierra. No hay un dato preciso, pero se estima que entre 10.000 a 20.000 kurdos pierden la vida en un heroico pero inútil alzamiento contra el dictador de Irak. La Organización de Naciones Unidas promulga 12 resoluciones en torno a la guerra del Golfo Pérsico. La rendición de Irak es absoluta e incondicional.
se le impone la responsabilidad de pagar las reparaciones por el daño a Kuwait. Inspectores de Naciones Unidas descubren en diferentes puntos de Irak la estructura de un programa avanzado que hubiera permitido a Saddam contar con la bomba atómica en quizás 5 años y perfeccionar además instrumentos de ataque ofensivo. Se descubre casi listo el cuerpo de un gran cañón que, apuntado hacia Israel, hubiera sido capaz de lanzar proyectiles a más de 700 kilómetros de distancia. Casi un año después del fin de la guerra, Saddam Hussein sigue en el poder mientras los iraquíes han sufrido todo tipo de penuria y enfermedad. La guerra y el aislamiento han provocado daños en Irak todavía no conocidos completamente, pero que tardarán sin duda muchos decenios en ser superados. Las tropas de Saddam Hussein dejaron una estela de muerte y destrucción en la ocupación, saqueo y huida del Emirato de Kuwait. Miles de hombres fueron asesinados y miles de mujeres violadas. Muchos desaparecieron. Millones de litros de petróleo crudo fueron vertidos a las aguas del Golfo Pérsico para entorpecer un desembarco aliado que no llega a ocurrir. El daño ecológico es profundo y de largo alcance. Vengativo, con saña, Saddam Hussein ordena la explosión de las cabezas que controlan el flujo de petróleo en más de 600 pozos kuwaitíes. Los incendios duran meses, enviando a la atmósfera inmensas cantidades de humos de azufre que afectan la salud no solo de kuwaitíes, sino de amplias zonas del planeta. Un perverso legado ecológico de Saddam Hussein para el mundo. El emir regresa a Kuwait tras un dorado exilio en Arabia Saudita. Al verse sin patria, el emir insinúa la necesidad de hacer cambios, de implantar algunos mecanismos democráticos, de pasar gradualmente de un esquema de poder familiar a uno moderno y parlamentario. Una vez recuperado el país y el tesoro, los kuwaitíes parecen haber olvidado rápidamente la lección. Las reformas democráticas no han tenido lugar. En cambio, Kuwait ha firmado un pacto de defensa de 10 años con los Estados Unidos, único país en el que realmente confía. Para el Oriente Medio, la famosa moraleja del gato pardo de Lampedusa: cambiarlo todo para que nada cambie. No siempre es así. Un cierto mecanismo de cambios parece haberse puesto en marcha. Al amparo del llamado Nuevo Orden Internacional y con el patrocinio de Estados Unidos y la Unión Soviética, árabes e israelíes acuden por primera ocasión en más de 40 años a la mesa de negociaciones. La Conferencia de Madrid supone tan solo el comienzo de un largo camino. Tierras a cambio de paz, plantean los árabes. Paz por paz, exige Israel. La alianza de Estados Unidos y los árabes contra Irak marca el inicio del deterioro de las relaciones especiales entre Israel y la Casa Blanca. Es este quizá el peor año en las relaciones entre ambos países, con graves fricciones que conducen a Estados Unidos a negar a Israel garantías financieras para la construcción de vivienda para 1 millón de judíos que emigra de la Unión Soviética a Israel. La presencia de palestinos en las negociaciones de paz en Madrid y luego en Washington hace más agrio el enfrentamiento norteamericano-israelí, a la vez que supone un triunfo para los palestinos, que se muestran con un corte nuevo, distante del guerrillero en verde olivo y ametralladora. Como parte de la nueva coyuntura, los rehenes norteamericanos secuestrados por grupos proiraníes en Líbano son puestos en libertad, lo mismo que un centenar de presos en poder de Israel. Con todas las dificultades, la expectativa para el Medio Oriente es buena. La historia tiene prisa. La guerra del Golfo Pérsico podría conducir al Medio Oriente rumbo a la paz, paz tan lejana como necesaria. 1991, la historia tiene prisa. La reforma del Estado en México, cuyo ritmo se acelera en los últimos 3 años, comienza a dar resultados. Por primera vez en la historia, las finanzas del gobierno federal son sanas y robustas. Se produce lo que los expertos llaman un superávit, que significa que el gobierno gasta menos de lo que ingresa, un ancla esencial en el proceso de estabilidad. En 1988 el pago de los intereses de la deuda consumía 18% del Producto Nacional. En 1991 la carga se reduce a menos del 6% del producto
y se espera que en 1992 sea de un 4%. La economía ha crecido y por tanto la proporción de la carga de la deuda en el conjunto ha disminuido. En 1988 los intereses de la deuda se llevaban 44 centavos de cada peso del presupuesto federal. En 1991 bajó a 21 centavos de cada peso y en 1992 será 16 centavos. La deuda interna del gobierno se redujo en casi 30 billones de pesos, un 12%. Esto permite bajar las tasas de interés. El costo del dinero oscila a principios del año entre el 27 y el 30% y 12 meses después ha bajado a menos del 20%. Las reservas de divisas del Banco de México, que en 1988 alcanzaban apenas los 6,000 millones de dólares, se multiplican casi por 3 en 3 años y a fines de 91 llegan a más de 17,000 millones de dólares. La economía en su conjunto, que en 1988 creció en 1.5%, se expande en este año a un ritmo de casi 5%. En 1988 la totalidad del sistema financiero bancario pertenecía al gobierno. En 1991 el 80% del sistema ha vuelto a manos del sector privado mediante la venta de 9 bancos: Multibanco Mercantil, Banpaís, Cremi, Confía, Banco de Oriente, Bancrecer, Banamex, Bancomer y BCH. De 1982 al 88, los ingresos que recibe el gobierno por la venta de empresas paraestatales no superaban los 8 billones de pesos. Entre 1989 y 1991, el gobierno obtiene cerca de 40 billones por la privatización. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores crece en un 100%, lo cual prueba la confianza que inversionistas mexicanos y extranjeros tienen en la perspectiva del país. El mercado de capitales se consolida como alternativa de financiamiento para empresas que se modernizan. En 1991, 28 empresas colocan por primera vez parte de sus acciones en la bolsa, destacando 3 grandes operaciones. La venta de acciones L de Teléfonos de México en más de 20 países reditúa al gobierno federal 1,700 millones de dólares. Grupo Televisa coloca hasta el 23% de su capital en la bolsa mexicana y en mercados de Estados Unidos y Europa. El grupo Videovisa vende en bolsa el 30% de sus acciones. En conjunto, las empresas mexicanas que acuden a los mercados de capitales logran apoyos financieros por 4,100 millones de dólares. Claramente, México ha dejado de ser un riesgo para los inversionistas internacionales y el país, a través de sus empresas públicas y privadas, retorna con fuerza a las corrientes internacionales de préstamos, deuda e inversiones. 1991. La historia tiene prisa. México moderniza sus relaciones comerciales. En septiembre, el presidente Salinas de Gortari firma en Santiago de Chile los documentos que hacen posible un acuerdo de libre comercio con Chile, acuerdo que entrará en vigor a partir del primer día del 92. De esta manera, el arancel máximo al comercio entre México y Chile será del 10% para ir disminuyendo a 0 en 1998. México inicia negociaciones con Venezuela y Colombia para establecer un área de libre comercio trinacional y en breve estará listo un acuerdo de libre comercio entre México y Costa Rica. México prosigue las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para formar una zona de libre comercio en Norteamérica. A mediados del año, el Congreso de los Estados Unidos otorga al presidente Bush la autoridad conocida como Fast Track, que le permite negociar con mayor velocidad el tratado con México. En diciembre, los presidentes Bush y Salinas se reúnen en Campo David para dar impulso al proceso. El tratado va, afirma el presidente de México. Un problema de casi 80 años encuentra solución en una noche. El gobierno requisa el puerto de Veracruz, en donde el movimiento de mercancías se ha convertido en fuente de corrupción, explotación, ineficiencia y robo. De un día para otro desaparecen las mafias sindicales que manejan el puerto como botín gremial. 3 empresas privadas reemplazan a los sindicatos en las maniobras de carga y descarga, dando inicio a la privatización de los puertos en México. Un conflicto entre narcotraficantes dentro de la cárcel de Matamoros ilustra dramáticamente el poderío del negocio de la droga. Bandas rivales se enfrentan dentro del penal que ellos controlan y como resultado 18 personas pierden la vida. A fines del año, el tema de la droga provoca un choque entre fuerzas del ejército y agentes de la Policía Judicial Federal
que coinciden en el llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, en donde ha aterrizado una avioneta procedente de Colombia y presumiblemente cargada con cocaína. En la oscuridad de la noche se desata una balacera que se prolonga hasta el alba. Con las primeras luces se descubre que 7 agentes federales han muerto. Investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sientan a soldados en el banquillo. El jefe de la 26ª Zona Militar es relevado de su cargo, lo mismo que el subprocurador de averiguaciones de la Procuraduría General. La Comisión de Derechos Humanos concluye que militares de alta graduación, entre ellos 2 generales, violaron normas de la legislación civil y militar. Rostro de la noticia en 1991. Abel Quesada muere a los 70 años de edad. Coloca su talento como dibujante al servicio de un trabajo periodístico que lo distingue y lo hace popular y respetado. Autor de tiras cómicas y más tarde cartonista en los periódicos Excelsior y Novedades, Abel Quesada comenta con ironía incisiva y buen humor los absurdos de la vida humana. Viajero constante y trabajador tenaz, Abel Quesada marca un estilo en la caricatura periodística de México. El problema de la contaminación alcanza niveles de angustia para los habitantes del Valle de México. A grandes males, grandes remedios. El gobierno federal clausura las operaciones de la refinería de Azcapotzalco, cuyas chimeneas al norte de la ciudad envenenan el aire. La salud tiene un precio. Cerrar la planta cuesta $500 millones y el desempleo a más de 4,000 trabajadores. Se ponen en marcha inversiones cuantiosas para fabricar gasolinas con menor contenido de plomos y de azufre para hacer más tolerable el aire que respiran 20 millones de mexicanos. La presión de grupos ecologistas de México y los Estados Unidos consigue del gobierno medidas de fondo para proteger a los delfines que bajo ciertos mecanismos de la pesca de atunes mueren sofocados en medio de las redes que escarban las profundidades de los mares. México ingresa a la Convención Internacional que protege especies en peligro y da pasos firmes para cuidar a la tortuga, amenazada por la ignorancia o la codicia de aquellos que hacen negocio con su carne y caparazón. Un edificio de oficinas se convierte en antorcha. El condominio Miravalle de la Ciudad de México arde durante horas y es el peor incendio que ha visto la capital del país. A pesar del esfuerzo de los bomberos y los pilotos de helicópteros que a riesgo de sus vidas salvan las de otros, 18 personas mueren en la hornaza. Las investigaciones revelan deficiencias en el sistema contrafuego en el rascacielos de 17 pisos. Medio centenar de peregrinos pierden la vida en una avalancha humana en el santuario de Chalma, en el Estado de México. Muchos resultan aplastados cuando 2 grupos de romeros intentan penetrar al atrio de la iglesia, cuyos accesos se encuentran prácticamente bloqueados por vendedores ambulantes. Fieles devotos que acuden al Santo Señor de Chalma en el inicio de la Cuaresma son empujados por la multitud en una tragedia tan dolorosa como innecesaria. Un mejor sistema para controlar la aglomeración la hubiera evitado fácilmente. Bello rostro de la noticia en 1991. Lupita Jones nace en Mexicali y 20 años después alcanza el título de señorita Universo. Llama la atención al declarar en el concurso que el principal objetivo de México es el Tratado de Libre Comercio. Por ello, además de Miss Universo, algunos la bautizan como la señorita TLC. Además de la admiración de todos, Lupita Jones recibe en premio a su hermosura $250,000. No está mal. 1991, la historia tiene prisa. Para una nueva época, revista semanal de información sobre los principales asuntos de la vida en México y el mundo. Con formato moderno, respetuosa, con escrúpulos por la precisión en el dato y alejada de opiniones sesgadas, el semanario busca desde el mes de junio ocupar un sitio en la oferta periodística mexicana. Con el mismo asombro del hombre primitivo, somos testigos de un fenómeno celestial de belleza y de misterio. La luna se coloca entre el sol y la tierra, y su sombra produce la oscuridad al mediodía del 11 de julio. Más de 40 millones de mexicanos tenemos oportunidad de participar en el espectáculo que nos deja sin habla. Un eclipse excepcional que dura 6 minutos con 54 segundos. No habrá otro semejante sino hasta dentro de 142 años, en el año 2132.
La ciudad de Guadalajara se convierte durante 2 días del mes de julio en la capital del mundo iberoamericano. 23 jefes de Estado y de Gobierno de 21 naciones de América Latina, España y Portugal, entre ellos un rey, una mujer, un hombre uniformado. La primera cumbre iberoamericana es convocada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien afirma que la afinidad de nuestro espíritu, que encuentra en Guadalajara expresión inédita, es principio de oportunidades para enfrentar un mundo en plena transformación. En tiempos nuevos, hombres diferentes reabren la agenda que fue el sueño de Bolívar, la integración latinoamericana. La historia tiene prisa y al bloque ibérico le urge darse a sí mismo una nueva organización. Se constituye la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado, cuyo comunicado final asegura que nuestros países están decididos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra comunidad. Los jefes de Estado en Guadalajara reiteran que la deuda externa es uno de los principales obstáculos al desarrollo. Se proponen una nueva cultura de cooperación para atender el problema de la ecología, la educación, el narcotráfico y la pobreza. En este nuevo contexto, el pragmatismo ocupa el lugar de la retórica y las diferencias naturales e inevitables entre países y pueblos se reducen ante el tamaño del objetivo: obtener bienestar material en el único ambiente en que puede verdaderamente florecer, la democracia. El presidente de México resume: no tenemos tiempo para contemplar los pasados, ni reservas para arriesgar el futuro. Tenemos, en cambio, muchas tareas concretas para tejer la red de la integración. Haití fue el primer país americano en abolir la esclavitud y tener una constitución, pero ello no impide que la población viva subordinada a la voluntad de sus soldados, que en Haití son quienes dan y quienes quitan. Un ex sacerdote salesiano, especie de profeta de los pobres, Jean-Bertrand Aristide, gana las elecciones para la presidencia. Dura 8 meses. A fines de septiembre, un golpe de Estado lo pone camino del exilio en Venezuela. La comunidad internacional repudia a la Junta y suspende el comercio con Haití en tanto no se restablezca la democracia. No parece que los castigos apuren mucho a la casta de ricos y militares que ha vuelto a aterrorizar al pueblo, a asaltar a los medios de comunicación y a callar a los periódicos. La descomposición en la Unión Soviética hace que la Cuba de Fidel Castro no pueda esperar más que tiempos peores. La desintegración de su principal aliado supone para Cuba una dramática disminución de suministros de petróleo, maquinaria, alimentos y armas. Además, la Unión Soviética emprende el retiro de sus tropas de la isla. Se vive ya una situación de creciente necesidad. El gobierno comunista extiende el racionamiento, recorta el transporte y la electricidad, reemplaza automóviles con bicicletas y tractores con bueyes. El corte de la caña de azúcar se ve entorpecido por la escasez de lubricantes y refacciones. A los 65 años de edad, Fidel Castro continúa como líder indiscutible tras 33 años en el poder. Pero ahora enfrenta la batalla más dura de su vida para prevenir el colapso. La consigna es socialismo o muerte. El presidente de los Estados Unidos comenta que Castro es el único que sigue pensando que el comunismo es una buena idea. La respuesta cubana ha sido persistir en el sistema marxista. Partido único y economía de Estado son principios que se reiteran en el 4º Congreso del Partido Comunista en octubre. Los presidentes de México, Colombia y Venezuela se reúnen en Cozumel con Fidel Castro en una aproximación que revela que América Latina no quiere que en Cuba llegue a producirse una tragedia, pero indica también la esperanza de que Castro emprenda reformas tales que hagan del sistema cubano uno más compatible con las democracias latinoamericanas. Los Juegos Panamericanos de La Habana permiten a los cubanos una distracción, si bien fugaz, de la incertidumbre cotidiana. Los deportistas cubanos conquistan el primer lugar en el cuadro de medallas, por encima de Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. México quedó en 5º lugar, pero sus deportistas ganaron más medallas que en cualquier otra edición de los Panamericanos. Destacaron nuestros atletas en remo, lo cual fue una sorpresa. Graciela Mendoza en caminata, Arturo Barrios en 5,000 metros. La selección de fútbol perdió frente a Estados Unidos, que se alzó con el oro en la competencia de soccer. Año de grandes hazañas en el terreno deportivo. Sergei Bubka, con el impulso de su garrocha, voló, diríamos, 6 metros y 10 centímetros. Carl Lewis se convierte en el hombre más veloz del planeta Tierra, al correr los 100 metros en 9.86 segundos. Mike Powell batió el récord de salto de longitud que Bob Beamon había establecido desde los Juegos Olímpicos del 68 en México,
8 metros y 95 centímetros. Fernando Valenzuela no encuentra equipo en las ligas mayores del béisbol y despide este 1991 con la tristeza de haber culminado una carrera que a lo largo de 10 años lo confirmó como uno de los grandes de la pelota, pero el tiempo no perdona. Rostro de la noticia en 1991. Diego Armando Maradona, el pibe de oro, es víctima de una epidemia perversa que no distingue condición, edad o sexo, la drogadicción. En una cálida tarde de mayo en Buenos Aires, la policía irrumpe en el apartamento donde Maradona consume cocaína. Rostro hinchado, ojos saltados, sudando frío, Maradona llega a la cárcel y rompe en llanto frente a las cámaras de la televisión. Semanas antes, tras un juego en Nápoles, el examen antidoping confirma el uso de drogas. Maradona es proscrito de partidos internacionales por 15 meses. El presidente Carlos Menem comprende y afirma: es un joven enfermo que merece ayuda. Una epidemia diferente acaba con la carrera de Ervin Johnson, estrella del equipo de básquetbol Lakers de Los Ángeles. A los 32 años de edad, el Magic Johnson tiene el virus que causa el SIDA. La popularidad de Magic Johnson y su mala suerte recuerdan a los norteamericanos que el SIDA no es cosa de drogadictos y homosexuales. Cualquiera puede pescar el virus. En los Estados Unidos, 65 de cada 100 enfermos de SIDA ya han muerto. Como muere también de SIDA Freddie Mercury, cantante del grupo Queen. Si bien el SIDA es en cierto sentido una enfermedad de la promiscuidad, el cólera es una enfermedad de la miseria. Dicen que las desgracias nunca vienen solas. En el caso de Perú, a los graves problemas sociales y económicos se unió un problema totalmente imprevisto. El cólera irrumpe con violencia a principios del año y ya ha infectado a 250.000 de personas, 2.500 han muerto. La epidemia cruza la cordillera de los Andes, se expande por la selva tropical y pasa a buena parte de América Latina. La historia tiene prisa. 74 diputados en Colombia promulgan una nueva constitución cuyo efecto inmediato es lograr la rendición del narcotraficante más buscado del mundo. Libre de la amenaza de extradición a Estados Unidos, Pablo Escobar Gaviria se entrega y el cartel de Medellín proclama el fin de la narcoguerra que sostuvo durante 7 años contra el gobierno en Colombia y que cuesta la vida a más de 1.000 policías, jueces y figuras políticas. Rostro de la noticia, Elizabeth Taylor. A los 59 años de edad contrae matrimonio por 8ª ocasión. El hombre en turno es un albañil llamado Fortensky, 20 años más joven, a quien conoce en una clínica de rehabilitación alcohólica en California. La boda ocurre en el rancho del cantante Michael Jackson y todo el asunto está rodeado de la publicidad y la curiosidad reservada a las figuras del espectáculo cuyas vidas y milagros estimulan los sueños de lectores de revistas del corazón. Rostro de la noticia en 1991, María Félix. La doña, mito vivo del cine mexicano, se presenta con inteligencia y chispa en el programa La Movida de Verónica Castro. El estilo, la personalidad, la fuerza de María Félix se proyectan a través de la televisión a un público que esa noche no duerme y se desvela. Millones de personas descubren en María Félix a un personaje que ha labrado su propia leyenda. No lo tengo aquí, está en París. Y me lo... La historia tiene prisa. El presidente de los Estados Unidos se conduce con prudencia y discreción frente a los acontecimientos en la Unión Soviética. Pero atento y alerta, el presidente Bush aprovecha la coyuntura para poner punto final a la Guerra Fría. En septiembre, los Estados Unidos ordenan el retiro de todas las armas nucleares de corto alcance y de 2.000 misiles crucero y bombas atómicas de sus barcos y submarinos. Asimismo, el presidente Bush cancela el estado de alerta que han observado durante 24 años escuadrones de bombarderos B-1 y B-52 en vuelo permanente de cara a la amenaza soviética. Ausente el riesgo de una confrontación, la Guerra Fría ha concluido. Se trata de un acontecimiento excepcional. Es una gran esperanza para la humanidad, dice Mikhail Gorbachev en septiembre, cuando todavía provisto de poderes ordena la destrucción de todas las bombas atómicas de corto alcance en el arsenal soviético
y propone desmantelar aquellas colocadas en barcos, submarinos y aviones. Dos hombres que buscan la paz profundizan el desarme y nos hacen posible vivir un mundo más seguro. Ya antes, los señores Bush y Gorbachev han definido los mecanismos para destruir 30% de las armas atómicas que viajan en cohetes de largo alcance, los llamados misiles estratégicos. La desaparición del adversario soviético supone para los Estados Unidos un triunfo fundamental en el terreno militar y político, pero sobre todo ideológico. Queda claro que de todos los sistemas conocidos, el mercado constituye el mejor esquema para organizar la producción y distribución de bienes y, en consecuencia, es la mejor alternativa para superar individualmente y colectivamente a los hombres. El presidente de los Estados Unidos alcanza las más altas cuotas de popularidad tras la victoria militar en el Golfo Pérsico. Sin embargo, la recesión económica y el desempleo erosionan el respaldo popular del que ha gozado. A fines del año, la Reserva Federal reduce notablemente las tasas de interés que ahora se ubican en los niveles de hace un cuarto de siglo. Con un ojo puesto en la solvencia económica de su país y otro en las elecciones de noviembre, el presidente Bush transmite una imagen de serenidad y fortaleza que a últimos del año se traduce en una alza notable de la bolsa de valores, termómetro psicológico de las expectativas. Un sistema abierto como el de Estados Unidos, donde la información fluye sin cortapisa, es susceptible de premiar el escándalo y el sensacionalismo. El juez Clarence Thomas se convierte en miembro de la Suprema Corte de Justicia, no sin antes sufrir la humillación de responder a acusaciones de que años atrás se insinuó grosero a una compañera de trabajo. Los medios oscurecen el debate acerca de la capacidad, el profesionalismo, la mente legal del señor Thomas y convierten su comparecencia en el Congreso en un espectáculo que roza los linderos de la pornografía verbal. Pero siempre es preferible el exceso que oponer obstáculos a la libertad de expresión. La nueva tecnología del video hace posible que casi cualquiera tenga una cámara grabadora. Circunstancia fortuita la de un hombre en Los Ángeles que apunta su máquina y graba la paliza que 20 policías propinan a Rodney Clark, que se ha pasado un alto y además es negro. El video encuentra difusión por televisión. El jefe de la policía en Los Ángeles se ve obligado a renunciar. La desaparición de la Unión Soviética, la reunificación alemana y el desarme nuclear tienen profundas repercusiones en Europa. A un tiempo, los países del occidente europeo avanzan hacia la unión económica y política, y por otra, naciones del oriente hacia el sur viven el desmembramiento y la guerra civil. Los 12 países que forman el mercado común adoptan al ECU, la unidad de cuenta europea, como la futura moneda común que ha de reemplazar en el siglo XXI a los signos monetarios de cada país. El billete europeo implica una coordinación de las políticas económicas que habrán de subordinarse al interés colectivo, creando en efecto en Europa un macroestado compuesto por países que transfieren su soberanía a instituciones comunitarias. Es un paso lógico en la construcción de bloques económicos. Yugoslavia se desangra en una guerra civil. Los cambios en Europa del Este inspiran a 2 de las 6 regiones que forman Yugoslavia a proclamar derechos soberanos. Croacia y Eslovenia exigen separarse de la Federación, mientras que la República de Serbia se opone con la fuerza del Ejército Federal. Una confrontación que es a la vez ideológica y étnica y que reaviva rencores de la Segunda Guerra Mundial. Y es que Croacia se alineó con los nazis en un régimen de colaboración que condujo al genocidio de más de 500.000 de serbios, judíos y gitanos. La memoria histórica de Serbia, que con el 25% de la población y el control del ejército representa un rival formidable, la memoria de Serbia considera que ha llegado el ajuste de cuentas. Ha sido una guerra despiadada. Vukovar es el nombre de una ciudad croata que se suma a la nomenclatura de las tragedias, del mismo modo que Guernica o Londres bajo el bombardeo alemán. Vukovar es una ciudad croata con cerca de 150.000 habitantes. Fuerzas de Serbia sitian Vukovar durante 86 días, 3 meses en que sus defensores agotan el parque y los víveres. Cuando los serbios rompen la resistencia de Vukovar, la encuentran desierta de vida pero poblada de cadáveres. Quizás 5.000 croatas perdieron la vida. Otra ciudad croata, el famoso puerto de Dubrovnik, en el Adriático, sufre bombardeo por mar, tierra y aire. 6 meses de guerra civil han dejado quizá 20.000 muertos.
Frente a la matanza indiscriminada, surge la voluntad de Alemania reunificada que, consciente de su fuerza económica y dimensión geográfica, estrena un protagonismo diplomático sin precedentes. Vista la incapacidad de Naciones Unidas de sostener el alto al fuego, clara la impotencia de la comunidad europea de desligar a los combatientes, Alemania anuncia que reconocerá como naciones independientes a cualquiera de las 6 naciones yugoslavas. El gobierno alemán se mueve sin consultar a sus aliados de Europa o Estados Unidos. Entra en acción la geopolítica de una nueva Alemania que se siente obligada a intervenir en su zona de influencia. La historia tiene prisa. Rostro de la noticia en 1991, Alfonso Guerra. El vicepresidente del gobierno español presenta su renuncia tras el escándalo por el enriquecimiento de su hermano Juan. La sociedad española interpreta que Juan Guerra ha hecho grandes negocios al cobijo de la influencia del vicepresidente, que abandona el gobierno pero no el mando en el Partido Socialista, en el poder ya 10 años en España, que con la Exposición Universal de Sevilla en el 92 se dispone a celebrar en grande los 500 años del descubrimiento de América. A los 86 años de edad muere el escritor británico Graham Greene. Autor de más de 50 libros, retrata en El poder y la gloria algunos aspectos de las luchas religiosas del México de principios de siglo. Martha Graham hizo del escenario de sus coreografías el centro de un mundo personal intenso y apasionado. Dueña de una larga vida, muere a los 96 años la más grande figura de la danza en los Estados Unidos. Dicen los que saben que sus aportaciones a la teoría de la danza moderna son tan influyentes como lo fue la abstracción en el ámbito de la pintura. Alfonso García Robles dedicó su vida a la causa del desarme. Arquetipo del diplomático, combinó la paciencia con la firmeza en el objetivo. En reconocimiento a su esfuerzo, Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz, primer mexicano en alcanzar tal distinción. Guillermo Pérez Verduzco muere a los 59 años de edad. Reportero entre reporteros, funda escuelas de periodismo que prolongan su vigencia en el tiempo. Una bomba envuelta en flores acaba con la vida del primer ministro de la India, Rajiv Gandhi. Hombre tímido y discreto, Gandhi conduce a la India a un sistema de mayor apertura económica. Mosaico de intolerancias y separatismos, la India ha sido escenario de magnicidios frecuentes. Así como su madre Indira, Rajiv Gandhi encuentra su final en un escenario de violencia sin fin. ...1991... La historia tiene prisa. El año que se va nos deja, entre muchas, la gran lección que ya nos había ofrecido Séneca. Solo cuando no nos atrevemos a resolverlas es cuando las cosas se vuelven difíciles. El hombre ha probado una vez más que la voluntad impulsada por la audacia y en alas de los sueños es capaz de alcanzar nuevas fórmulas que nos permitan simplemente llevar una vida mejor. No todo lo que ha sucedido en este año que se va tiene la cualidad de ser lógico, y qué bueno. Si el mundo fuera solamente la lógica, tendría en verdad muy poco interés. Somos mucho más que personas lógicas, somos humanos y tenemos dudas y por tanto tenemos fe. Tenemos esperanza y por tanto entusiasmo en el esfuerzo. En el asombro y el sobresalto que dibujan el perfil de este año, cuenta sin duda el trabajo y las aportaciones que todos y cada uno hemos empeñado. Y sin embargo, el ritmo apresurado de la historia nos hace perder de vista a veces que es el presente lo único que tenemos. Es en el presente, en el ahora, cuando todo puede suceder. Nos pasamos la vida pensando en el futuro, dejando de lado, ¿no es cierto?, la atención a los hijos y a los amigos en un constante sacrificio para el mañana. Y nos parece lógico preparar el porvenir. Pero como lo muestra este año, nada más incierto que intentar pronósticos, sobre todo, como alguien dijo, pronósticos realizados respecto al futuro. Esta noche yo le deseo que el año próximo sea para usted y para los suyos un año de felicidad y de salud. Y le deseo que lo viva intensamente, también con los suyos, porque, bien sabemos, el presente es la vida. Hacia atrás le llamamos historia, hacia adelante, imaginación.
Muy buenas noches y feliz 1992.